Arohanuit mau mahingot kainga I orana koru ata atoi te mahani kwa ngarina kohamata harepeu tupuna TV. Yang ngarina ko maya te hivi aito o te peretaiani e kiera o e ajedrei tatou reo hakarava oia ko Javiera Gómez. Javiera y orana koe. Yorana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a Muchas Harepeu gracias. Tupuna TV. Bueno, querida comunidad, durante 5 días aquí en Rapa Nui se transformó el gran tablero de ajedrez. Tuvimos una competencias, clases para adultos jóvenes y personas mayores. Participaron de estas simultáneas, encuentros recreativos, torneos que dieron a la segunda versión, ¿no? Segunda Sí, la versión ya, sí. Del Festival de Ajedrez Rapa Nui. Una iniciativa que continúa creciendo y acercando la disciplina a nuestra comunidad. Bueno, nos acompaña Javiera Gómez en este día de nuestro programa, que nos viene a hablar un poco de lo que fue el Festival de Ajedrez que se realizó en diferentes lugares de nuestra comunidad. Esto es Harepeu Tupuna TV. Y Orana Javiera acaba de finalizar la segunda versión del Festival de Ajedrez Rapa Nui. ¿Con qué sensaciones te quedas de esta segunda versión? La verdad, muy contenta por lo realizado. O sea, durante la semana tuvimos distintas actividades y mucha gente nos acompañó a participar. Y siempre me ha impresionado el gran interés que hay en la comunidad por el ajedrez. Definitivamente es un deporte que también es muy cultural y muy arraigado en las tradiciones acá en Rapa Nui. Y eso me parece genial. La verdad, yo venir acá y hacer todas estas actividades me deja muy contenta y también como con el ánimo de seguir también creciendo e incentivando más gente que participe y el deporte en sí. Perfecto, como lo dijimos, esta es la segunda versión. Ya tuvimos una el año pasado que fue también muy concurrida como la que fue en esta segunda etapa. Pero ahora, ¿cómo nació la idea del Festival de Ajedrez? ¿De dónde nace esta idea? ¿O de venir acá a la isla? Claro, porque igual, bueno, yo soy de Valdivia, ya del continente. Venir hasta acá igual todo un desafío porque es muy lejos. Y en realidad todo nace por, bueno, distintas conexiones que yo tuve después con la isla. Primero una persona que es Gabriela García, que ella es la productora actualmente del festival, que ella había viajado muchas veces acá a la isla y también es muy amiga de Ninoska Juki, que es la coordinadora también de todo lo que estamos haciendo. Y ahí como que se hizo un nexo entre primero yo con Gabriela allá en Valdivia y Gabriela con Ninoska acá en Rapa Nui. Perfecto. Y Gabriela ella me ayudaba a mí en mis redes sociales como deportista porque ella me manejaba mi Instagram, qué sé yo, y de repente se nos ocurre la idea como de llevar el ajedrez a otros lugares que son más difíciles de llevar, como es acá Rapa Nui por la lejanía. Y así nace la idea, en verdad, como de llevar el ajedrez a lugares que no son tan habituales. Perfecto. Y en ese sentido, Gabriela tenía las conexiones acá y ella hizo que fuera todo mucho más fácil para mí también poder llegar, darme a conocer. Y en verdad, desde un afán muy, por así decirlo, muy transparente, solo con la intención de querer colaborar y sumar un poquito acá a la comunidad. Ese es el objetivo de todo esto. Oye, se hicieron actividades para niños y para adultos mayores. ¿Qué significa para ti trabajar con diferentes generaciones, con diferentes edades? Yo encuentro que eso es algo genial que tiene el ajedrez. Me parece increíble que este deporte sea como tan intergeneracional, tan transversal, o sea, cualquier persona puede jugar ajedrez y hay distintas etapas, ¿no? Está el ajedrez escolar con los niños y que me parece que es una tremenda herramienta para ellos, porque probablemente ellos no van a ser ajedrecistas, pero el ajedrez en sí es un deporte mental, deporte ciencia se le dice, donde a quien lo practica le puede dar cualidades como la memoria, la concentración y que finalmente le van a ayudar a estos niños para siempre. Puede que ellos después jueguen muy poquito ajedrez, pero el ajedrez logra eso, logra concentrar a un niño bastante tiempo, que con otras cosas es más difícil. Y por otro lado tenemos a las personas mayores, que claramente están en otra etapa de sus vidas, que seguramente aprendieron ajedrez igual hace años y todavía lo siguen recordando y practicando, y esto también les estimula mucho a ellos el aspecto cognitivo. La memoria, por supuesto que esa edad también a veces puede tener algunas dificultades con estas enfermedades que hay para personas mayores, Alzheimer, demencia, cosas así. Entonces, el ajedrez también está comprobado que es beneficioso para la salud de las personas mayores, al igual que con los niños.
Entonces, trabajar con todos los grupos etarios, yo siento que a cada uno le va a aportar algo. Y eso lo encuentro maravilloso. Importante lo que dices, porque nosotros, bueno, en mi caso y en el caso de mi hijo, que le enseñé un poco ajedrez y Sí. él practica en el colegio harto, Ujú. pero yo lo vi de los adultos en mi generación, que ellos jugaban y se juntaban en las plazas, Claro. varias familias juegan harto, hay harto ajedrez acá en la isla, hay harto, pero lo practican porque totalmente es un deporte de concentración y totalmente mental. Sí, 100%. 100%. Ajá. Ahora, si se han hecho simultáneas, igual que el año pasado, este año se hizo lo mismo. Cuéntanos un poco de qué se trata la simultánea. Sí, mira, una simultánea de ajedrez es cuando un maestro juega contra varios ajedrecistas al mismo tiempo, lo cual es como un desafío también para el maestro, porque requiere concentración, memoria, acordarse de cada tablero, porque tampoco uno puede llegar al tablero y pensar ahí la jugada, o sea, uno lo tiene desde antes. Ah, perfecto. En mi caso, Ay, yo tengo los 26 tableros en la mente, por ejemplo. atento. Entonces, claro, bueno, es por la práctica. Yo llevo muchos años jugando y es algo, no es una habilidad innata, es algo que practiqué mucho y se Ok. me dio. Pero sí, eso consiste en una simultánea. Es un maestro jugando contra mucha gente al mismo tiempo y es llamativo verlo. No solo para el que lo practica, sino que alguien de fuera que quizás no sabe jugar ajedrez ve esta imagen y es como, wow, así como que seca la Así persona que es. hace esto. Así es. Y a mí me parece muy entretenido también el formato, me gusta. O sea, tener la concentración de los 25 tableros ahí, Sí, obviamente que estar ahí, la claro. mente, bueno, hay que tener harta práctica también. Bueno, y aparte que estamos con la campeona, así que no, Eso. no es cualquier cosa. Sí. Oye, para la gente que no, que nunca ha tenido acercamiento o tanto interés por el ajedrez, cuéntales un poco de qué se trata un poquito este deporte Mm, y por qué lo deberían practicar o por qué les debería llamar un poquito más la atención. sí, bueno, el ajedrez, Pero ya, para ti, para mí, directamente relacionado contigo. ya, mucha, para mí el ajedrez es como, ¿cómo decirlo? Es entretención, yo diría, es disfrute para mí. O Ok, sea, me encanta jugar ajedrez, me encanta enseñar ajedrez, jugarlo. eh, Aprender estrategias me parece muy interesante, resolver como problemas también, porque en cada jugada que uno realiza está tomando una decisión también. Entonces, uno trabaja finalmente para, ojalá, tomar siempre las mejores decisiones. Entonces, para perfecto. cualquier persona igual que todavía no juega o que puede interesarle, yo le diría eso, que el ajedrez es como un mundo de decisiones, donde cada jugada importa, cada jugada tiene que ser pensada con anticipación. También tú tienes que pensar en lo que quiere hacer tu rival, porque tú no puedes jugar si no hay un rival enfrente. Perfecto. Entonces, en ese sentido, yo también lo traspaso a otros planos de la vida, que incluso en el día a día uno todo el tiempo está conversando con gente y tiene que ponerse en el lugar del otro. Y Y tomar decisiones. exactamente, la vida es así, uno Atento. tiene que, cada paso que toma y es importante y hacerlo consciente me parece que es lo más importante. Entonces el ajedrez es eso, al final es un juego donde hay que jugar muchas jugadas todo el tiempo, que puede parecer complejo, pero al final si uno lo va trabajando y va entendiendo el juego en sí, quizás después no se haga tan difícil. Así Pero es. para mí, si lo tengo que resumir, el ajedrez es un juego de toma de decisiones. Perfecto. Oye, ¿cómo viste el nivel, el entusiasmo, la participación de los Mm. jóvenes y de las personas que fueron al campeonato? Buena, siempre buena, la verdad. Y a comparación del año pasado, yo debo admitir que el nivel, sobre todo de los niños, se ha notado un avance ¿Un avance? en los conocimientos que tienen, en que dominan mejor las reglas, algunas básicas, otras también más avanzadas. Y siempre me ha sorprendido igual a un chico en específico que lo voy a mencionar, el Kenai, que es del Lorenzo, y ese niño encuentro que tiene muy buenas cualidades. Y también que se atrevieron a jugar con los adultos porque jugamos dos campeonatos, que fue el de niños y el Open, y en el Open es un torneo que pueden jugar de todas las edades. Entonces tenemos niños, adultos, personas mayores, y todos juntos, y el año pasado también fue así, pero no participaron niños, solo jugaron adultos con adultos. En cambio, Perfecto. este año ya se atrevieron un poco más y los niños juegan con los adultos también, y me parece eso muy bueno porque jugar con adultos es jugar con alguien con más experiencia que tú. Entonces para los niños eso es como que les ayuda mucho también a mejorar, a ver quizás otras estrategias también. Así que el nivel acá me parece que sí ha aumentado y sobre todo los niños. Y para mí eso es el semillero, es como a ellos siempre los que más tendríamos que potenciar, Así porque en es. algún momento a mí me encantaría que uno de estos niños fuera al continente a jugar un campeonato.
Sí, sería ideal ir sacando sí, competidores de la isla y que puedan representar a Rapa Nui por en un supuesto. campeonato afuera. Desde tu perspectiva, aparte, hablábamos de un poco de la toma de decisiones, de lo que Ujú. significa jugar ajedrez. ¿Qué habilidades pueden desarrollar los niños aparte Mm. con el ajedrez? No, yo creo que la concentración y la memoria son las principales. Sobre todo te diría que la concentración. Porque yo veo en muchos niños que me ha tocado enseñarles ajedrez que frente a un tablero ellos pueden estar mucho tiempo y tranquilos. Pero eso no lo logran con otras actividades, inclusive en la sala de clase. Y bueno, la mayoría de los niños juegan ajedrez porque les gusta también jugarlo. Entonces eso hace como que sea un poco más fácil quizás para ellos estar concentrados y enfocados en lo que tienen enfrente, no estar ahí como más dispersos, bien concentrados. Eso es la primera y la memoria también, porque para uno jugar ajedrez tiene que memorizar muchas cosas, partiendo por cómo mueve cada pieza. Así Eso es. es lo primero. Ujú. Después tiene que memorizar cómo es un jaque mate, cómo se ataca el rey. Después las técnicas especiales, el enroque, que es la coronación, que es cuando un peón llega hasta el final y se transforma en otra. Entonces ves tú que de repente se van sumando reglas, más estrategias, se va poniendo más complejo el juego, pero eso hace que todos los que practican ajedrez tienen que recordar y una vez que uno aprende difícilmente se olvida. Entonces ahí también está trabajando un poco de memoria. Y bueno, lo de la toma de decisiones, eso es lo otro, de que los mejores jugadores de ajedrez son conscientes de que en el juego estamos tomando decisiones en cada momento y tenemos que hacerlo lo mejor. Y para mí eso sería como la otra cualidad que entrega el ajedrez, que para poder jugar necesitas un plan, una planificación, y para tomar decisiones hay que tener un plan. Y en esa planificación, que lo hablaba mucho con el coro el profe Juan Emilio, de que cada persona tiene su propia planificación del juego y no tiene por qué ser igual, como conseguirse un ritmo, jugar a tu propio ritmo finalmente. Perfecto. Y eso tiene que ver con estrategia, con cómo uno intenta como seguir su propio ritmo de juego y no seguirle al rival, por ejemplo. O sea, construir algo propio que sea cómodo y el ajedrez permite eso. No hay ninguna estrategia hoy en día que sea como, ¿cómo decirlo? Como absoluta. No, como que todo el Como tiempo. escrita. Exacto. O Mm. sea, el ajedrez todavía no está resuelto. Siempre puede ganar el blanco, puede ganar el negro. Y eso es porque todavía no hay una estrategia que sea así como ya, esta sí o sí gana. No, siempre puede haber algo nuevo. Y el ajedrez es infinito también, por eso. Oye, relacionarlo nuevamente con los niños, ¿qué le recomendarías tú a los que están aprendiendo y los que quieren seguir con el tema del ajedrez eh, para que sigan potenciando el ajedrez, para que sigan potenciando sus juegos, sus habilidades? Porque, por ejemplo, no sé, Ujú. en el juego de vaca o en el surf, uno Ya. para remar hay que aprender, vamos a remar. Pero también se hacen ejercicio en tierra, se hacen ejercicio físico, Mm, se practican otras cosas en tierra y después se hace el ejercicio o la práctica en el mar. En el claro. tema del ajedrez, tenemos el tablero, ya perfecto, jugamos en contra. Pero ¿qué otros ejercicios potencian también el ajedrez? Sí, muy buena pregunta en verdad, porque, claro, para mejorar no solo basta con jugar y poner en práctica los movimientos de las piezas, sino que desde antes se puede practicar un poco de estrategia del juego. O sea, a ver, una partida de ajedrez yo siempre digo tiene como tres etapas. Está la primera que se le llama apertura, después cuando ya salimos de eso viene el medio juego, y por último cuando ya se intercambian muchas piezas y la partida no acaba, se le llama el final. Entonces, uno puede estudiar en estas tres etapas distintas cosas. Yo diría que la principal es la apertura, porque bueno, es la primera etapa del juego. Y ahí existen muchas que se pueden estudiar y son secuencias de jugadas que hay que memorizarlas y tienen un nombre. Entonces, por Perfecto. ejemplo, para aprender eso, hoy en día existen muchas herramientas, sobre todo digitales. Por cierto que el día miércoles tuvimos una charla en Tongariki, en el Centro Cultural, de herramientas digitales para aprender ajedrez, Ajá. donde yo explicaba como las aplicaciones que existen hoy en día para potenciar habilidades y practicar ajedrez desde la casa, desde un celular, desde un computador. Eh, Hoy en día uno puede practicar aperturas, como te decía, ahí. Y aparte también hay una táctica de ajedrez que se llama literalmente táctica de ajedrez, que son como secuencias de jugadas concretas, o yo le llamo cálculo concreto, que son como dos jugadas para hacer un jaque mate forzado. Entonces como que uno hace muchos ejercicios de eso, como que practicas Ajá. desde antes patrones que después se te pueden dar en partidas
Entonces cuando uno llega a una partida como que dice, ah, esto lo vi antes, entonces como que lo haces más rápido. Perfecto, Y no tienes que llegar a perfecto, pensarlo en el tablero porque lo practicaste antes. perfecto. Y esos son los famosos patrones. Y estos patrones, para mí es la parte más entretenida del ajedrez, como dar un jaque mate en 2 movimientos, 3 movimientos, 4 movimientos y hacer ese cálculo de antemano para después llegar a una partida y decir, ah, aquí es esto. Y ya lo hice antes. Y en estos patrones existen muchos. Hay uno que se llama la desviación, el ataque doble, la clavada, que son tácticas de ajedrez que se estudian previamente para ser aplicadas después en juego. Y todo esto se puede hacer a través de las herramientas digitales que existen hoy en día. Hay distintas aplicaciones. Entonces, no solamente con libros se puede hacer, sino que yo recomiendo mucho esto. Y para los niños también que a veces usan mucho las No, más, pantallas en mucho otras mejor. cosas. Claro, en vez de estar jugando un juego, ponte tú, Claro. que practiquen un poco de ajedrez en casa, pueden hacerlo y eso puede potenciar su habilidad después. Entonces, yo lo recomiendo bastante. Mira, habían varias técnicas ahí a la comunidad, atento Técnicas ahí para que los secretas. niños cuando le quieran pasar el celular o el iPad, lo que sea, con ahí como un poco de reglas de ajedrez para que Sí, puedan practicar y jugar y ahí llevar su mente un poquito más forzada, de entre comillas, eso, para el tema del ajedrez. Oye, correcto. qué importancia tiene por ejemplo, la cultura con deporte, Mm. Comdir, nuestros áreas Producto Puna en el trabajo colaborativo con ustedes? Bueno, yo diría que el trabajo es fundamental, que ellos hayan tomado esta iniciativa y nos hayan colaborado, porque sin el apoyo local yo pensaría que esto es imposible de realizar. O sea, nosotros tenemos todas las buenas ganas de hacerlo, pero finalmente son acá las instituciones de Rapa Nui quienes acogieron nuestra actividad y nos apoyaron con todo, o sea, desde el minuto uno, y eso yo lo agradezco profundamente porque demuestra igual como el interés de que ajedrez acá es importante. Yo siento eso. Y que la gente que nos ha apoyado, yo pienso que también lo ve de esa forma. Y de que es un deporte convocante también, porque este año, al igual que el año pasado, tuvimos mucha gente que nos acompañó. Mucha gente y Así muy es. diversa también, de distintas edades, hombres, niños, mujeres también. Entonces, el apoyo que nosotros recibimos acá en temas logísticos, bueno, Comdir se puso este año con nuestros pasajes para venir a la isla, acá en Cultura nos dieron para el espacio inclusive en Tongariki, que me parece un tremendo lugar para hacer charlas, talleres. Eh, es importantísimo, sin eso no podríamos hacer nada. Entonces, yo siempre desde el minuto uno agradeciéndoles que nos hayan colaborado y que sigamos colaborando, espero también, porque el ajedrez yo creo que puede seguir creciendo aún más. Este es como un festival que es la semana del ajedrez acá, pero también podríamos hacer algo quizás no una vez al año, sino que un Así poco es. más seguido. Por lo mismo tengo otra pregunta pensando en el futuro. ¿Cuál crees que son los próximos pasos a seguir para fortalecer el ajedrez aquí en la isla? Tira la Mm. oreja nomás, si hay que tirar la oreja, ahí está tu cámara Ya, y dale sí. nomás. Total, ya te vais mañana, ¿no? Claro, ya me voy mañana, así que puedo dejar la escoba, ya. Sí, pues. Para mí lo fundamental siempre es trabajar con los niños. Yo creo que un súper buen enfoque para dar es el ajedrez formativo, que es básicamente que los niños mejoren sus habilidades, de que tengan como interés por jugar, que yo lo he visto en los colegios, en las actividades que hicimos. Para seguir creciendo yo creo que hace falta algún taller de ajedrez, pero desde quizás desde la Cuerpo de Deporte, lo voy a decir abiertamente ya. Ahí está. Así que para que me escuchen, y Vamos, lo hemos vamos. conversado también. Y pucha, en ese sentido, tener algo permanente durante el año, Perfecto. que, bueno, en los colegios puede ser, yo sé que en el Lorenzo de eso está el profe Juan Emilio, que ha Ahí hecho le un mandamos un trabajo, saludo ahí al por profe también. supuesto, Sí, sí, gigantesco. toda mi admiración y cariño para el profe, Así es. es increíble lo que hace. Y lo menciono igual porque él es muy importante en esto del ajedrez y la educación. Así es. Porque en el Colegio Lorenzo Baeza los niños tienen ajedrez durante los recreos, toda la semana, de lunes a viernes. De hecho, yo los días que estuve acá en la isla lo acompañé todos los días que pude. Y en otros colegios, por ejemplo, en el Católico, en la Aldea, yo sé que lamentablemente no tiene una persona como profe Juan Emilio que Claro. les lleve el Que está ajedrez. incentivando, que está ahí todo el Exactamente. rato. Por eso yo Sí. digo que desde la Corporación de Deporte, que ahí es abierto a toda la Ajá. comunidad y todos los establecimientos, y finalmente tratar de no dejar a nadie fuera, de que todo el que quiera pueda participar y tener la oportunidad de asistir a un taller de ajedrez,
aprender más técnicas. Y tampoco yo diría como algo para competir tanto, sino como para fortalecer las estrategias y las capacidades que entrega el ajedrez que comentábamos, la memoria, la concentración. Yo creo que ese debería ser el foco para los niños y por eso este taller, este posible taller, me parece muy importante que se pueda gestionar, aplicar. De hecho, yo mismo ya voy a decir otra cosa también. Dale. Yo en una de esas estoy viendo si incluso me quedo acá en la isla también mira, a seguir con esto. Armemos taller, pero ¿cómo no vamos a armar el taller con una campeona? Y vamos a tener a todos nuestros niños jóvenes participando ahí y subiendo el nivel del ajedrez, ¿cómo no? A mí me interesa mucho, en verdad, que eso se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Y que incluso si es que yo no estoy acá, que alguien incluso siga y yo enseñarle a esta persona para que después se haga cargo. Pero a mí me interesa el tema de la educación. Creo que el año pasado se habló un poco de eso, con toda la emoción del ajedrez. Yo creo que lo estuve escuchando también, que hubo una harta emoción con el tema del campeonato. Bueno, ahora ya volvió esta emoción, entonces tratar de no dejarla desvanecerse o caerse y dejarla ahí solamente en palabras, sino que seguir un poquito más de eso. Concretar cosas, claro. Por eso me quedé también 2 semanas más después de que terminó el festival, para dejar algunas cosas conversadas ya. Y como te decía, estoy viendo ahí la posibilidad de si me queda un poco más de tiempo en la isla para potenciar justamente todo esto que conversamos. Y también, bueno, aparte de los niños, el trabajo con personas mayores en la CAM que yo he hecho, también eso no quiero dejarlo de lado porque me parece que darles actividades a las personas mayores y ajedrez que les hace tan bien para su salud mental, para su memoria principalmente, es importantísimo. Perfecto. Entonces, para mí estos son los 2 enfoques principales. Niños y personas mayores. Ahí la dejamos. Sí, oye, ¿cierto? Javiera, te voy a invitar y a toda nuestra comunidad a ver la nota que se realizó directamente relacionado al Festival de Ajedrez que estuvo en diferentes lugares con enseñanza también en Jare Puna, pero también en el campeonato en sí, allá en el Marae de Hangapico. Vine aquí a Rapa Nui y bueno, por coincidencia me di cuenta que había un torneo, una simultánea con la maestra Javiera Gómez y bueno, aproveché la oportunidad, fue una linda ocasión en la que pude jugar. Mi experiencia acá jugando con la campeona nacional en múltiple ajedrez fue divertido y también raro que se diera tantas vueltas con tanta gente y no se cansara. Pero a mí me gustaría tener más experiencia así, pero con más gente de acá de la isla, así competir con otras personas más. Bueno, el ajedrez se considera un deporte y estos espacios que sean abiertos además a quienes quieran participar son súper interesantes porque no hay límite de edad, no hay límite de colegiatura ni nada, en el fondo tienen que venir a participar y ponerse a prueba de manera individual contra un adversario. Y vine al torneo de la simultánea con la campeona nacional Javiera, que increíble jugadora, o sea, hacer esta simultánea no es tarea fácil para nadie, para muy pocas personas, y se demostró totalmente el talento y esfuerzo que ella ha puesto. Yo no pude estar en el festival pasado y me quedé con las ganas, y en este me voy muy contento. Y estoy muy feliz de esta experiencia, haber vivido esta simultánea con la maestra internacional Javiera Gómez, acá en este lugar tan paradisíaco como es Rapa Nui. Justo vine de vacaciones con mi madre acá a celebrar su cumpleaños y tuve la suerte, la fortuna de que estaba este evento, así que no dudé en inscribirme y estoy muy feliz por la oportunidad, por esta simultánea y la experiencia maravillosa. Así que muy feliz, muchas gracias. Bueno, que primero puede parecer un poco difícil, porque es como un mito que dicen que los ajedrecistas somos muy inteligentes, que es un juego para gente inteligente, pero yo creo que eso no es así. Yo creo que el primero es como atreverse a aprender algo nuevo y que el ajedrez puede ser muy entretenido. Y hay mucha gente que lo practica, así que yo creo que eso es bacán, como compartir algo como esto, ajedrez, que es deporte, con amigos, con familia. Yo siento que por ahí va también el enfoque, el disfrutar, el aprender para disfrutar y tener nuevas experiencias. Partiendo por las instituciones, en primer lugar la Municipalidad de Rapa Nui, la Corporación de Arte y Cultura, la Corporación de Deporte y Recreación también de acá,
diversas empresas privadas que nos han apoyado, Maugenúa también, empresas allá de Chile especializadas en ajedrez que nos colaboraron con premios y también personas, en este caso siempre menciona a Gabriela García, que es productora del festival, y Ninos Kajuki, coordinadora acá de Rapa Nui, que entre las tres somos el equipo que hemos hecho la mayoría de esto, así que nada, feliz y agradecida de todos ellos. Oye, pero qué hermosa nota preparó nuestro equipo sobre todas las simultáneas, todo el campeonato de nuestros niños y todas las personas que participaron. Javiera, hermoso, bellísimo todo lo que aconteció allá en el Marae de Hangapico. ¿Qué te pareció? Sí, la verdad, increíble. Nos deja muy contentos a todos, al equipo, a los colaboradores, a la gente que asistió. Yo creo que siempre lo mejor de cuando termina un evento es cuando la gente se va feliz. Yo creo que eso es la mejor parte de todo esto, de que todo lo que hicimos fue bien recibido, pero aparte la gente lo disfrutó. Entonces, entre todos disfrutando y siendo felices en torno al ajedrez, puta, para mí bacán. Qué bueno. Feliz. Oye, bueno, vimos harta participación, mandamos un gran saludo a todos los que fueron, los que, estuvieron en el campeonato de ajedrez, a todos los que organizaron también, a toda la gente, por supuesto a ti obviamente y a todos los que están detrás de tuyo ayudando a todo lo que tiene que ver con el campeonato. Javi, te quiero invitar a una segunda nota que es el taller de inglés que se realiza desde parte de cultura este es el segundo ciclo del taller de inglés, ¿no? Así que los queremos invitar a esta nota. Hola, mi nombre es Claudio, soy profesor de inglés y esta es la segunda versión del taller básico para turismo que está ofreciendo la Corporación de Arte y Cultura. Es un taller orientado específicamente para la aplicación del conocimiento básico en turismo. Por ejemplo, vemos el alfabeto, pero que te sirva para deletrear tu nombre, por ejemplo, en la recepción de un hotel. Vemos los días de la semana para poder gestionar una reservación. Vemos los meses del año para poder conocer las fechas, etc. Entonces es un curso básico, pero con foco en turismo, hotelería, etc. Hola, buenas. Mi nombre es Andrés Tuqui Vidal. La verdad, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del inglés. Perfeccionarme, la verdad, siempre me ha gustado, solo que por diversos temas no me he podido especializar mucho más en el tema. Y una de las metas que tengo es poder hablarlo más continuo. Bueno, esta es la segunda versión del taller. La primera fue entre abril y mayo. Tuvimos hartas inscripciones, tuvimos un promedio de asistencia de más de 10 estudiantes, lo cual es bastante positivo en nuestro contexto. Lo que yo insisto generalmente para los estudiantes es que para aprender un idioma hay que tener tiempo y motivación. O sea, si tienes las ganas y gestionas tu tiempo, nada te lo puede impedir. Es un camino largo, un camino difícil, es lento y a veces es frustrante, pero por lo mismo hay que tener claro cuál es tu motivación para aprender el idioma, para poder avanzar y no desistir. Lo quieres para tu trabajo, lo quieres para, no sé, ver películas en el idioma original, lo quieres para viajar, lo quieres para, en fin, abrir la ventana de una nueva cultura, también te puede ser interesante y eso lo tienes que tener muy claro antes de comenzar este viaje, si no te vas a frustrar rápido y la verdad es que hay que perseverar porque es un largo camino pero con mucha gratificación. Oye, maravillosa la nota ahí presentada por nuestro equipo y mandarle saludo también a nuestro compañero encargado de las clases gratuitas de inglés para toda la comunidad, así que todavía se están realizando, así que los que quieran ir a inscribirse, ahí están los números de la corporación también, pueden pasar directamente a la corpo o acercarse ahí a nuestro compañero que speak English, oh my God, y le mandamos un gran saludo ahí al joven. ¿Qué te pareció la nota, Javiera? No, increíble. Me parece genial que se hagan estos talleres igual a la comunidad que sirven tanto finalmente, Así sobre es. todo a la isla, de que viene tanto turista que habla inglés, entonces para todos quienes quieran comunicarse un poquito mejor, me parece una increíble oportunidad. Ahí está. No, y también uno siempre tiene que ir aprendiendo otras cosas nuevas y También. aprender idiomas es una de las
mejores cosas que puede hacer el ser humano y así también salir y hablar en todos los idiomas y comunicarse. De hecho, yo también voy a ir probablemente Mira, en ahí las está. próximas semanas al taller, así Después que vamos, sí. vamos a ver el tablero en inglés, ¿viste? Eso. Después va a tener unas técnicas aparte. Checkmate, ya. Checkmate. Sí. Oye, queremos leer un poco lo que es nuestra cartelera. En la sala del Museo Fundación Tadeo de Lili tiene una maravillosa exposición de trajes típicos de Rapa Nui de martes a sábado. Todos los días martes, toda la semana de martes a sábado tenemos esta exposición de trajes típicos. Y también queremos seguir invitando a todos los agentes culturales, músicos, artistas, para que nos envíen sus panoramas para poder compartirlos en nuestra comunidad, en la cartelera cultural de la corporación. Javiera, ahora ya estamos casi al final de nuestro programa. ¿Qué mensaje les gustaría dejar a los niños, a los jóvenes o a los adultos también durante de lo que fue y de lo que podría ser llegar a ser este festival? Bueno, el primer mensaje es agradecer, porque todo lo que se realizó en esta semana no sería posible sin el apoyo y el apaño de la comunidad de los ajedrecistas acá de la isla. Tanto a todos, ahí incluyo niños, adultos, personas mayores, mujeres también. Agradecer en primer lugar a todos ellos, porque sin ellos nada es posible, su interés es lo primero. Y bueno, como un mensaje para motivarlos es que se vienen grandes cosas, yo creo, para el ajedrez acá en Rapa Nui. Yo tengo todas las intenciones de seguir colaborando y generando más instancias para que sigamos entre todos practicando este deporte, llevando el ajedrez a las escuelas. Yo sé que en el Lorenzo está el profe Juan Emilio, muy católico, de a poquito yo estoy yendo también, en la aldea me encantaría seguir. Y que, bueno, si quieren seguir practicando, también ya dimos el taller de las herramientas digitales, pueden hacerlo a través de un celular, de un computador, no solo el tablero físico. Tienen muchas herramientas hoy en día para seguir perfeccionando y aprendiendo más técnicas. Yo creo que si alguien tiene el interés, que vaya, que intente, que pruebe cosas y que también van a contar con mi apoyo siempre. Entonces, si es que alguien, bueno, quiere ayuda o me pide igual algún consejo, yo siempre voy a estar a la disposición de dar. Entonces están las redes sociales ahí, yo tengo mi Instagram. De hecho, probablemente ya dejé conectada a alguna gente con mis cuentas de ajedrez en las plataformas, que existen dos principales y ya les di mi nombre. Entonces ahí también me pueden seguir, incluso en las mismas plataformas de ajedrez, también me pueden seguir los más interesados para que juguemos incluso partidas online. Yo, estando en el continente, puedo jugar con ellos también, a través de la tecnología. Así es. Oye, ¿algo más que quieras agradecer, Javiera? Sí, mira, agradecer a todas las instituciones, organizaciones, empresas también que nos colaboraron con este segundo Festival de Ajedrez de Rapa Nui, y mencionar en primer lugar a la municipalidad, la Corporación de Deporte, también acá, Corporación de Arte y Cultura, a la Fundación Salud para Rapa Nui, que fue quien acogió este evento y apoyó con todo, Maea Tapu, y algunas empresas también locales como Maginatur, Glassboat, Hacapupa, Kakimi. También, no menos importante, que se puso con los premios para los niños, Mao Genúa este año. Muchas gracias ahí para ellos. Y de las últimas tenemos a Oceanic y empresas chilenas ahí el continente que me colaboraron con premios para los torneos, que es la importadora Belta y Chespings, que son tiendas especializadas de ajedrez, que les comenté el proyecto y les encantó y me colaboraron con material para los premios de los niños. Perfecto. Así que es mucha gente, en verdad, que tengo que agradecerle a todos ellos y a personas también. Siempre en primer lugar está Gabriela García y Ninos Kajuki, que somos las tres el equipo que hizo todo esto posible, que vinimos con la idea y después conseguimos todos estos apoyos de las instituciones, que es fundamental, pero el equipo central, yo quiero destacar lo que somos tres mujeres bacanes, la Gaby, la Nino y la Javi. Sí, bueno, también mandarle un saludo a Ninosca también, y bueno, ella es nuestra representante acá, y la conexión también de ustedes. Oye, muchas gracias, te agradezco, Javiera, por compartir tu experiencia y por venir a apoyar este gran deporte que es el ajedrez. Recomiendo a los papás ahí llevar a los niños, a ver si les gusta, si pueden enganchar un poquito más. Es súper interesante el ajedrez, le hace muy bien a los niños, bueno, y los adultos también que lo quieran practicar.
Bueno, Javiera, te dejo nuestra campeona nacional, así que no es cualquier cosa que nos haya acompañado. Ojalá que te resulten todos tus proyectos. Vamos a ir a tirar la oreja ahí a Comdir, a ver si sale algo. Sí. Y aprovecha también de conocer y impregnarte un poco de nuestra cultura Rapa Nui. Te agradezco nuevamente. Muchas gracias por participar en nuestro Harepeutupuna TV. Y Orana Korua Maururu. Maururu.